Bien, vamos ahora a generalizar un poquito el problema de dos bobinas acopladas, ¿sí? De esta manera, yo acabo de hacer un esquema acá, como ustedes ven, dos bobinas acopladas. Vamos a olvidarnos un poquito de los puntos homólogos por ahora, pero visto solamente desde el punto de vista circuital, como dijimos antes. Y vamos a suponer algo que lo hemos esbozado hace un tiempo atrás, pero ya lo vamos a definir a partir de ahora. Vamos a tener una corriente en el primario y una corriente en el secundario. ¿Qué significa esto? Bueno, la corriente del primario puede estar generada por un generador, ¿no? Un circuito adicional al primario, y en el secundario lo mismo, otro generador, o puede estar cerrado esto, con una resistencia. Entonces, los circuitos están cerrados en ambos bobinados, por lo tanto va a haber corriente. Si el circuito está cerrado, se cuela corriente, obviamente. Va a haber entonces una corriente en el primario I1 y una corriente en el secundario I2. Vamos a postular eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a pasar que las ecuaciones de definición son un tanto más complicadas que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque en cada bobinado, ¿qué va a haber? Una tensión autoinducida. Ya sabemos qué es la tensión autoinducida. Es la producida por una corriente variable en el propio bobinado, que genera un campo variable que es cortado por el propio bobinado, y entonces genera una tensión llamada autoinducida. Y además va a haber una tensión inducida por el otro bobinado. ¿Qué es la tensión inducida por el otro bobinado? Es una variación de corriente en el otro bobinado que genera un campo variable que es cortado por el primer bobinado y ahí genera una tensión inducida o inducida mutua, como ustedes quieran llamarla para distinguir, ¿no? A veces se dice inducida solo, autoinducida e inducida, para no decir inducida mutua todo el tiempo. Pero se puede decir más claro para digamos, no equivocarse, decir inducida mutua. ¿Cómo son esas tensiones entonces? Bueno, aplicando entonces todos los conocimientos que sabemos de inductores y de circuitos acoplados, sabemos que la tensión autoinducida en el primario, que la llamé E sub 1L, ¿a qué es igual? Bueno, justamente a la constante de autoinducción o la constante del inductor, L1, multiplicada por la variación, como ustedes ven, de la propia corriente que circula por el primario. En el caso del secundario va a ser exactamente lo mismo, análogo, ¿no? La tensión autoinducida en el secundario va a ser la constante de autoinducción del secundario multiplicada por la variación de quién ahora ven ustedes, del propio bobinado, de I2 de T. A esto, a cada bobinado hay que sumarle qué cosa. Las tensiones inducidas mutuas. Las mutuas, ¿qué son? Las corrientes que varían en el otro bobinado. Entonces, fíjense, vamos a empezar por esta que es la que ya conocemos. La tensión inducida mutua en el secundario, ¿a qué es igual? A la constante de inducción mutua multiplicada por la variación de quién? De la corriente del otro bobinado, del primario, como ustedes ven. La variación de corriente del primario provoca a través de la inducción mutua una tensión inducida en el secundario. Esta es la que vimos bien. Ahora, ¿qué pasa? Al agregar I2 aparece este nuevo término que es el efecto que tiene la variación de la corriente en el secundario mutuamente en dónde? En el primario. Entonces, esto, como ya dijimos en su momento, es como una máquina reversible, ¿no? Si esta corriente induce una tensión acá, obviamente una corriente acá variable va a inducir una tensión acá, obviamente. Hasta lo hemos calculado y todo, que inclusive el coeficiente vimos que era el mismo, ¿no? Así que lo que estamos suponiendo ahora es que entran simultáneamente. Antes lo hemos hecho por separado, quizás ahora lo hacemos simultáneamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La tensión total en el primario, como ustedes ven ahí, acá, en estos bornes, ¿a qué es igual? A la tensión autoinducida, que es producida por la variación de la propia corriente en el primario, más o menos la tensión inducida mutua debido a la variación de la corriente en el secundario. ¿Por qué más o menos? Bueno, esto es más complicado, hay que analizarlo. Ya vimos cómo se analizan los signos. La inducción va por un lado, la autoinducción va por otro. En el primer video que vimos de toda esta serie analizamos cómo es el sentido de la autoinducción, ¿no? La tensión autoinducida. Y últimamente vimos cómo es el sentido, a través de los puntos homólogos, de la tensión inducida mutua. Bueno, no sabemos si se va a sumar o restar, porque eso va a depender de cómo estén las corrientes entrando por un lado, entrando por otro. Una puede aumentar, la otra puede disminuir. Hay más combinaciones todavía. Por lo tanto, no sé si se van a sumar o restar, por eso puse en forma genérica más menos. ¿Ok? Eso habrá que analizarlo de acuerdo al caso particular. Esto es en forma general. Para el secundario tengo exactamente lo mismo. La tensión autoinducida en el secundario, que es debido a la propia variación de corriente del secundario, también más menos la inducida mutua debido a la variación del primario. ¿Ok? Este par entonces es el par de ecuaciones de las dos bobinas acopladas.
para obtener las tensiones. Esto, por supuesto, lo puedo resolver cuando. Bueno, en principio son dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, como ustedes ven, simultáneas, porque tengo I1 y I2, y habría que resolver esto ¿para qué? Para obtener I1 y I2. Bueno, para eso tengo que agregar, por supuesto, ver qué pasa por acá. Eso lo vamos a ver más adelante. En el próximo trabajo práctico, que es el 13, régimen variable, vamos a agregar cosas y vamos a ir viendo entonces cómo puedo resolver este par de ecuaciones diferenciales simultáneas, como ustedes ven. Porque está, insisto, ¿por qué simultáneo? Porque está I1 y I2 en ambas ecuaciones. No puedo despejar de acá I1, porque para eso necesito conocer I2. Y de acá no puedo despejar I2 porque para eso necesito conocer I1. Entonces tengo que resolverlo simultáneamente, este par. Esta resolución puede ser complicada. No la vamos a hacer completa. En la realidad, por supuesto, los circuitos están ambos conectados, por lo tanto, en todo circuito real de uso industrial o electrónico, circula I1 y 2, entonces hay que aplicar el concepto general. Pero nosotros en física 2 no vamos a hacer eso porque nos vamos a complicar. Entonces, el primer ataque que vamos a hacer, que es el más simple, y ahí es donde viene todo, vamos hilando todo esto que hemos visto, y ya lo estamos haciendo como un resumen final. ¿Cuál es la forma más simple para resolver este esquema? Sería con el secundario abierto. Secundario abierto que significa que solamente veo la tensión inducida mutua, pero al estar abierto el secundario no circula corriente I2. Al no circular corriente I2, ¿qué pasa? Una cosa muy simple. No hay I2, por lo tanto en el primario ¿qué va a haber? Solamente autoinducción. El primario funciona como un inductor aislado porque no tiene ningún efecto el secundario sobre él. ¿Se entiende? Entonces sería como un inductor aislado. Y el secundario, al haber I2, no tiene autoinductancia, como ustedes ven, desaparece esto y funciona con la clásica ecuación de tensión inducida mutua. Entonces funcionaría así el circuito. Al desaparecer I2, funciona de manera muy simple. El primario como un inductor y el secundario simplemente como una bobina acoplada, como hemos visto antes. ¿Ok? ¿Cuándo se complica la situación entonces? Cuando circulan corrientes por ambos bobinados. ¿Ok? Y ahí es donde entonces hay que resolver, insisto, las ecuaciones completas. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Vamos a resolver la ecuación de secundario en un ejemplo que voy a dar próximamente, pero para un caso especial. Siempre vamos a tratar de simplificar esto, pero no vamos a resolver de ninguna manera las dos ecuaciones diferenciales simultáneas. Estas ecuaciones entonces son las ecuaciones de dos inductores acoplados completas, donde trabajamos con los tres factores, las dos autoinductancias y la inductancia mutua.